Y bienvenido nuevamente a su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre los embargos en Colombia. ¿Qué bienes son embargables? ¿Cuáles son inembargables? ¿Qué sí se puede entonces por tanto embargar? ¿Qué diferencia entre un embargo y un reporte que la gente cree que eso es lo mismo? No es lo mismo. Vamos a estar aclarando ello y para eso nos acompaña la doctora Daniela Berrío el día de hoy. Doctora, excelente día para usted. Excelente día para usted y para todos los televidentes que están acá en este programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Bueno, primero que todo, ¿qué es un embargo y cuáles son sus efectos? Bueno, un embargo es una medida cautelar que se solicita por parte del acreedor. ¿Quién es el acreedor? A quien yo le debo. ¿Listo? Hablando de temas pues de endeudamiento, ¿listo? Si estamos en temas de endeudamiento y nosotros no hemos pagado, no hemos cumplido, estamos en mora, pues entonces ellos pueden hacer uso de esas cláusulas aceleratorias que se encuentran en los contratos o después de vencido la fecha de cumplimiento del pago, pues pueden iniciar un proceso ejecutivo en nuestra contra, es decir, pueden ir a demandarnos ante un juez de la República para obligarnos o tratar pues de obligarnos al pago. ¿Qué pasa? Que la sola demanda no significa necesariamente que haya un embargo. ¿Por qué? Porque ese acreedor debe solicitarle al juez unas medidas cautelares. Esas medidas cautelares pueden ser nominadas o innominadas, es decir, las que conocemos normalitas o otras que nos podamos, pues, como por decir, buscar de acuerdo a la situación concreta de cada deudor. Se llaman medidas cautelares precisamente pues porque lo que buscan es que se proteja o se trate de garantizar el bien, el pago a través de alguno de los patrimonios o alguna de las medidas que se toman. Van con cautela, exacto, y no se avisan. No se avisan. Ay, es que me embargaron y no me dijeron nada, me embargaron el salario y no me dijeron nada. No, es que no nos tienen que avisar. Nosotros no nos tienen que decir que es que van a ir a por nuestra casa, a por nuestro carro, a por nuestro salario, a por nuestras cuentas. Bueno, y esa salida de bienes como tal, pues obviamente tiene sus efectos, no solamente porque normalmente esta salida de bienes no son de venta real, sino porque son simuladas, se la pasan al papá, a la hermana, a la mamá, al novio, a la novia, a la esposa, para evitar esa persecución por parte de los acreedores, no solamente incurriendo en el tema de la simulación, sino también en escenarios como el tema del alzamiento de bienes, que es una figura penal, es decir, esto está catalogado en el Código Penal, en la Ley 599 del año 2000, como un delito. Entonces, es sumamente importante a tener ello de presente. Entonces, un embargo es una medida cautelar y es cautelar porque va con cautela. ¿A qué? A finalidad no de que usted haya perdido el proceso, sino a la finalidad de que usted no salga de los bienes para que en caso tal de que usted pierda ese proceso ejecutivo, pues haya con qué entrar a pagar, para que usted pueda responder con las obligaciones. Se van a subastar o rematar estos bienes y con ese dinerito pues se van a pagar las obligaciones económicas. Bueno, Doc, entonces sobre las medidas estábamos hablando que tenemos algunas que son muy conocidas, ¿cierto? Y que tienen que ser solicitadas, ¿cierto? Por parte del acreedor al juez, y el juez ya determina si las pues dicta, si las aprueba y las ordena o no. ¿Y qué pasa entonces acá? Lo que va a pasar es que las pueden solicitar sobre diferentes bienes, por ejemplo, como puede pasar cuando tenemos bienes inmuebles y no tienen ningún tipo de protección. Esta información la vamos a ampliar más adelante, ¿cierto? Si no tiene patrimonio de familia, afectación a vivienda familiar y obviamente ya podemos solicitar una medida cautelar de embargo sobre ese inmueble que no tiene ningún tipo de protección. Cuando el juez la aprueba, lo que va a pasar es que va a generar un oficio que van a remitir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que hagan la anotación correspondiente de embargo y saquen el inmueble del comercio. Es decir, para que usted no pueda vender ese inmueble y sepan que el inmueble está vinculado de cierta manera garantizando una parte o la totalidad del pago de una obligación que usted tiene pendiente. Asimismo pasa con los vehículos, se ordena y se oficia, pero en este caso a la Secretaría de Movilidad para que registren el RUT y allí también en ese certificado de libertad y tradición del vehículo o en el mismo RUT va a aparecer la anotación de limitación a la propiedad como embargo y el registro de ese proceso y ese despacho para que este bien salga de circulación. También tenemos otras medidas que van dirigidas única y exclusivamente, por ejemplo, al embargo de salario, al embargo de cuentas bancarias, al embargo de ¿qué se me está pasando? De empresas en la Cámara de Comercio.
fácilmente se pueden embargar esas empresas. ¿A quién se le oficia? A la Cámara de Comercio como tal. Y hace un instante decías medidas cautelares nominadas e innominadas, y eso quedó por ahí porque decías, bueno, las que conocemos, pero las que conocemos las que están en el código, ¿no? Pero pueden haber unas que no estén en el código, pero dependiendo del caso en particular. Ve, hace poco conocimos en Colombia el caso de un abogado por ahí en la ciudad de Bogotá que le solicitaba a la jueza que se embargasen unas redes sociales. Sí, entonces, si por ejemplo es una persona que se dedica directamente a todo este tema del stream y que percibe algún lucro o algún monto económico por parte de estas redes sociales, pues el abogado dijo, vamos a solicitarlo por este medio. Lo hizo la solicitud, no se la valieron, pero lo intentó. ¿Pero por qué lo intentó? Porque la ley permite hacer ese intento. Unas medidas cautelares innominadas. Es correcto. Hay personas que incluso lo intentan con posesiones de bienes, pues uno dice, bueno, ¿será que se la valen? ¿Será que no se la valen? O con cualquier otro tipo de bienes suntuosos, ¿cierto? Ah, si su acreedor es una persona natural, visitó su casa y resulta que usted tiene por allá una pinturita bien costosa, pues va a solicitar el embargo sobre o las motos con las que hace el motocross, o sobre el cuadro que tiene o la pintura que tiene por allá de algún pintor famoso. Pero volviendo entonces al tema, el Código General del Proceso incorpora algunas cosas, bienes, por así decirlo, que no se pueden embargar y que es precisamente el objeto del programa del día de hoy. Entonces estamos hablando del artículo 594 del Código General del Proceso, que dentro del mismo trae unas indicaciones de que no nos pueden embargar. Entonces vamos a hablar sobre las más relevantes. ¿Cuáles vendrían siendo unas de las más relevantes y conocidas? El salario mínimo en Colombia, en principio, es inembargable. Sí, señores, si usted se gana un salario mínimo y su deuda es con una persona natural o su deuda es con una entidad financiera, pues estos no podrán solicitar el embargo de ese salario mínimo. Pero esto tiene unas excepciones, como toda norma, pues algunas tienen unas excepciones y para esta está que si usted tiene deudas con cooperativas o deudas de alimentos, pues entonces este salario mínimo sí podrá llegar a ser embargado incluso hasta por el 50%. Así es, deudas de alimentos y deudas de cooperativas, la ley permite ese embargo. Cuando la doctora menciona que es hasta el 50 es porque no siempre es el 50. Esta decisión va a corresponder directamente al juez. Ahora, si a usted le ordenaron, le decretaron ese embargo del 50% de su salario mínimo y usted tiene hijos menores y entonces se le dificulta para poderlos sostener y para usted poder vivir en condiciones dignas, nada obsta para que usted también le pueda hacer un memorial, es decir, una cartica al juez y decirle, señor juez, pues verdaderamente está vulnerando mi mínimo vital porque yo sostengo a mis hijos menores y los derechos de los menores prevalecen sobre cualquier otro derecho. Solicito que se disminuya el monto económico que me están debitando vía embargo, ¿sí? Toda vez que tengo esa carga económica, pero usted queda callado si usted no conoce la norma. Entonces, precisamente ese es el objetivo de este tipo de programas, que usted esté bien informado para que pueda tomar decisiones que le sirvan en su día a día, doctora Daniela. Bueno, entonces recordemos, mínimo vital no es lo mismo que salario mínimo. Son dos temas diferentes, de pronto no es el espacio apropiado pues como para ampliar el tema, pero es una opción para que usted pueda solicitar que se le ajuste se disminuya esa porción de embargo que va para ese salario mínimo en esa excepción. Lo mismo pasa con las pensiones, ¿cierto? Las pensiones en Colombia son inembargables en principio, van a tener las mismas dos excepciones, temas de alimentos y temas de deudas con cooperativas, independiente de que es que yo soy el codeudor, no importa, usted se obligó en la misma condición que se obligó el titular, así el titular se haya gastado el dinero en gomitas, usted debe exactamente lo que él prestó y si uno no responde, usted se convierte en una garantía personal y al ser una garantía personal, usted también está respondiendo. Por tanto, le pueden embargar hasta el 50% en caso de ser cooperativa, listo, a las pensiones y a los salarios mínimos. Lo mismo que pasa con las deudas de alimentos. ¿Por qué las deudas de alimentos tienen este beneficio también? Lo tienen porque en Colombia se protege principalmente el interés superior del niño y también el interés pues, de las personas que están en una necesidad.
de recibir esos alimentos. Entonces es por ello. ¿Qué otras excepciones tenemos en la norma? Vamos a hablar de una muy curiosa. Si usted tiene víveres en su casa, combustible, hasta por menos del sostenimiento de un mes, eso es inembargable. Pero si resulta que es que usted en la despensa de su casa o en el garaje tiene guardado un supermercado, un mini mercado, entonces usted eso podrá ser susceptible de embargo. Y también las prendas, por ejemplo, de los militares, ¿no? Imagínate un policía que le embargaron el uniforme, el salario, entonces le quieren quitar el uniforme y entonces con qué ejerce su profesión. Entonces todas aquellas profesiones, por ejemplo, liberales, independientes o que tengan que ver con la fuerza pública, fuerza armada, pues no se le pueden retener esas prendas que son de uso inclusive privativo de las fuerzas militares y de policía en Colombia. Y a los independientes, como por ejemplo los abogados, los contadores, no les pueden quitar las herramientas para el buen desempeño de sus labores, porque entonces casi que lo están vetando de que pueda seguir ejerciendo su profesión y por tanto entonces con qué va a recaudar una capacidad económica para poder sufragar no solamente los gastos para poder vivir, sino también para pagar las obligaciones. Esa es la lógica de esa normita. Exacto, entonces lo que busca es que es inembargable cualquier elemento que sea indispensable para el ejercicio de tu labor o tu oficio. Lo mismo, independiente si eres una manicurista o independiente si tu oficio es dedicarte al ejercicio o, como decía el doctor Germán, eres médico, abogado. Imagina un influencer sin celular. Un influencer sin celular. Un influencer sin computador para poder editar los videos. Pues literalmente le están cortando la forma en que se logra, exacto, la fuente de ingresos. Exactamente, por eso es que son inembargables. Entonces, el celular, el computador, usted de pronto que trabaja en oficina, eso en principio es inembargable. Ya diferente si usted tiene 2 o 3 celulares y 2 o 3 computadores. Tiene 2 celulares embargables y 2 computadores susceptibles de embargo. Aquí también van a venir otros temas como que no me pueden embargar mis condecoraciones, mis medallas, bueno, espacios públicos, una cantidad de cosas. Si usted es medallista olímpico y tiene su medalla de plata o su medalla de oro, pues no la van a poder embargar, efectivamente. Pero, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hablar de otras cositas que son inembargables y 2 temas muy específicos, la afectación a vivienda familiar y el patrimonio de familia inembargable. Los vamos a tocar dentro de un momento, doctor Germán. Claro, si vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. ¿Te preocupa el tema de las deudas? ¿No sabes qué vas a hacer respecto de las obligaciones que tienes pendientes? ¿Crees que vas a entrar en cesación de pagos? ¿Te preocupa una posible demanda? ¿Te preocupa un posible embargo? ¿O un proceso hipotecario por la casa que estás pagando actualmente? ¿Quieres resolver todas esas inquietudes? ¿Quieres saber cómo salir de deudas de la manera más fácil, eficaz y recibir tips legales sobre lo mismo? Pues cada semana a través de CNC Medellín vamos a estar con nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Bueno, yo creo que ha quedado completamente claro en este programa el tema de qué bienes se pueden embargar y qué bienes no se pueden embargar. Yo creo que está más que claro porque aquí de una forma jocosa, entretenida, divertida lo hemos comentado el día de hoy, pero también había por allá unas excepciones a los embargos de los bienes inmuebles en Colombia, que es el patrimonio de familia, la afectación a la vivienda familiar, y que habíamos quedado en deuda con ustedes de hablar sobre este tema. Así que, doctora Daniela, ¿cómo es eso? Bueno, ya les voy a explicar cómo es eso. Aquí recordando, cuando usted decía que hablábamos de manera jocosa, se me olvidó mencionarles a todas las personas que nos están viendo que no nos pueden embargar la licuadora, la lavadora, la nevera, la cama en la cual dormimos, en nuestro televisor en el que vemos televisión, así que no se preocupe porque un día vayan a llegar pues como a desocuparle su casa y le vayan a quitar pues la... Y vea, ahí hay algo y qué pena que la interrumpa, Sí. que es que a muchos colombianos les genera preocupación eso. ¿Y por qué le genera preocupación? Porque a veces ni siquiera esa nevera, licuadora que comentas son de ellos. A veces de la mamá, ellos viven en la casa de la mamá, o a veces de la pareja, de la esposa, de la compañera permanente. Que quién más que la compañera permanente o el compañero permanente también para brindarle ayuda, socorro, soporte
en los momentos difíciles. Y esos momentos difíciles no solamente la enfermedad, sino también las situaciones económicas. Entonces la persona bien desesperada, bien desesperado, porque lo llama, lo acosa, que pague, que vamos a ir a quitarle todo. Y él dice, pero es que yo no tengo nada, yo vivo con mi esposa, vivo con mi esposo, con mi compañera, mi compañero permanente, y él sí tiene un carro, él sí tiene una licuadora, un televisor, y mi angustia, que el día de mañana toquen la puerta y que se van a llevar las cosas que no son mías, que son literalmente son de mi compañera o mi compañero permanente, o mi esposa o mi esposo. Entonces, eso es muy difícil, porque empezando que en Colombia no existe un registro nacional de televisores, ni de computadores, ni de lavadoras. Entonces, pues evidentemente el titular de esos bienes dirá, pues soy yo, él no es el titular. Y es muy difícil también que le vayan a tocar y que permiso voy entrando, porque pues hay una morada ajena y eso tiene que respetarse. Y lo digo de esta forma porque en Colombia sí pasan que algunas cooperativas, rayando con la ilegalidad, tienen que tocarle la puerta no solamente al trabajo, sino también a la casa. Y estas de microcréditos. Sí, también. que ya son como, se han vuelto como unos gotagotas legalizados. Entonces ya ese tipo de situaciones si rayan con la ilegalidad, y esto hay que reportarlo, hay que soportarlo, entonces hay que tener pruebas de las actuaciones para que puedan ser sancionadas este tipo de entidades. Entonces ya sabemos, no nos pueden embargar estos bienes que ya estábamos mencionando. Otra cosa súper importante en lo que les estábamos aquí mencionando a ustedes es que tampoco nos pueden embargar los bienes de nuestro cónyuge o compañero permanente, ya lo mencionó el doctor Germán, pero que es que ella tiene una casa y esa casa yo solo aparezco ahí pues en la afectación, o yo no aparezco y a mí me preocupa. No, es que el deudor es usted. La única forma de que ese cónyuge o compañero permanente sea afectado es porque fue codeudor suyo. De lo contrario, no va a haber ninguna afectación a su patrimonio. Volviendo al tema ya entonces en cuestión, también se nos quedó por ahí, pues si usted tiene un osario, si está por allá a la tumba de un familiar y demás, pues esto tampoco es susceptible de embargo, no está por demás mencionarlo, ha llegado a temas de consulta. Entonces vamos a volver ahora sí con lo que veníamos hablando. Pero le digo una cosa, a mí me llegó una vez una persona con un embargo en bien inmueble, y ese bien inmueble era una tumba. Bueno, aquí estamos. Aquí en Medellín. Entonces, bueno, ahí hay unos temas que hay que entrar a revisar con lupa y con detalle, porque una cosa es lo que diga la norma y otra cosa es a veces que apliquen o no apliquen eso. Ejemplo, vamos a lo siguiente. Las cuentas de ahorro en Colombia que no tengan montos transaccionales de 49.600.000 en la actualidad, esto cada octubre cambia. Cambia el mes que viene. Eso, el próximo mes va a cambiar, esto se está grabando en el mes de septiembre del año 2024. Entonces, la ley dice que estas cuentas de ahorros con estos montos no se pueden embargar. Pero es que como el juez tampoco es adivino, él no sabe, le solicitan, él no sabe qué plata tiene usted ahí, y el que sí sabe es el banco, pues el juez ordena el embargo, el banco no dice nada, el banco aplica. Entonces vea que hay cosas que aunque la ley dice que no pueden, los terminan embargando. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona afectada? Pronunciarse, un escrito, un requerimiento, y si el juez no le pone cuidado y usted tiene la razón, pues ya proceder directamente a otra instancia legal, tal vez una tutela, tal vez un recurso de reposición o tal vez de apelación, para que otro juez entonces conozca sobre la solicitud que usted está haciendo, porque pues recordemos, es que ahí es donde está el punto, que en Colombia y en todo el mundo pues pueden existir leyes, pero muchas leyes son violadas, son vulneradas, entonces para eso es que están los abogados. Bueno, así es, entonces ya sabemos que si a usted le tocan algunos de estos bienes mencionados como inembargables, pues deberá recurrir a un abogado o en su defecto pronunciarse dentro del proceso para que cese esa medida cautelar. Ahora sí, sobre los bienes inmuebles, hay dos tipos de bienes inmuebles, pues, o sea, dos condiciones para que no me embarguen los bienes inmuebles, ¿cierto? Son inembargables los inmuebles con afectación a vivienda familiar y patrimonio de familia inembargable. Estas dos son figuras legales dedicadas única y exclusivamente a la protección de los bienes en el caso de la afectación en donde habita la familia, ¿cierto? Y en el caso del patrimonio de familia inembargable en donde habita pues también la familia, pero específicamente pues es en favor de tus hijos menores de edad.
Si usted, por ejemplo, no tiene hijos menores de edad, pues no podrá constituir un patrimonio de familia, sino que lo que le corresponde, si tiene una pareja, sea del mismo sexo, su compañero permanente o su cónyuge, pues podrá hacer una afectación a vivienda familiar. Cuando hay hijos menores de edad se recomienda la constitución del patrimonio de familia en embargable. Ambas son dos normas diferentes, ambas están diseñadas para proteger los inmuebles en condiciones distintas y ambas tienen unas excepciones. Entonces, en principio, si usted tiene su bien inmueble y su bien inmueble está libre y lo tiene con afectación a vivienda familiar o patrimonio de familia inembargable y usted le debe a un tercero y ese tercero lo demanda a usted, ese inmueble no se lo pueden tocar. Si ese inmueble está libre y usted tiene un proceso de insolvencia, ya con un proceso de insolvencia y se da una liquidación patrimonial, ese bien inmueble con afectación o con patrimonio no se lo pueden tocar. Entonces, hasta ahí todo muy claro. Viene aquí en la cosita. ¿En dónde está? Está en que existen unas excepciones a lo que venimos hablando. Y es, por ejemplo, en el caso de que usted tenga un endeudamiento con una entidad con la cual realizó la adquisición del inmueble o realizó reformas a ese inmueble. Normalmente hay una garantía hipotecaria y será ese acreedor, única y exclusivamente ese acreedor, quien podrá solicitar el embargo de ese inmueble en caso de que usted haya incumplido con este pago. Entonces, así tenga esa figura de patrimonio o afectación a vivienda familiar, pues este acreedor sí podrá adelantar el trámite para que se remate ese bien inmueble y poderse pagar el crédito, el dinero que le prestaron. Yo creo que la información es más que completa frente a este tipo de situaciones como lo que son los embargos, y mucha gente confunde el tema del embargo con los secuestros de bienes. Es diferente. Diferente el tema del secuestro. El secuestro tiene que ver con la aprehensión material del bien. También es una medida cautelar. Entonces recordemos, frente a este tipo de situaciones, embargos de bienes, remates de bienes, el único proceso legal en Colombia que puede suspenderlos, pararlos, detenerlos, dejarlos ahí congelados, es la ley de insolvencia económica de persona natural no comerciante. No existe ningún otro proceso legal en Colombia que haga ello. Así que, ojo, si usted tiene embargadas sus cuentas, sus bienes, y no los desea perder y tampoco puede pagar las obligaciones tal cual o en la forma en que le están solicitando, analice la ley de insolvencia económica de persona natural no comerciante, que en la actualidad constituye un baluarte para todos aquellos deudores en Colombia que están pagando por situaciones económicas complejas. Algunas personas dicen, es que no quieren pagar. Pues es muy fácil hablar de una posición cómoda en la que no estás, pero hay muchas personas en Colombia que quebraron con la situación del COVID-19, que tienen buenos empleos o tuvieron grandes empleos, pero se endeudaron y les terminaron el contrato, hasta llegó el empleo, tenían empresas, quebraron, otros desarrollaban bien sus labores, como por ejemplo un médico que gana 10, 20, 30 millones de pesos al mes, pero se enfermó el médico, fue despedido y ya sus condiciones no son exactamente las mismas. Si usted dice, ay, ¿cómo es que lo despidieron siendo enfermo? Claro, si bien es cierto, tiene una estabilidad laboral reforzada, pues en Colombia se respeta también la ley. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Un proceso de reintegro. Y entonces eso ya también de todas maneras no le llegó en ese mes el monto económico que esperaba y por tanto no puede cumplir. Es decir, una situación de endeudamiento cualquiera la tiene. A mí la persona que me dice, es que no quieren pagar, pues es porque entonces pues nunca ha tenido una situación económica compleja y segundo, tiene una distorsión de la realidad, de lo que es ser humano. El ser humano en su vida, en la cotidianidad, tiene altos y tiene bajos. Yo conozco personas que se ganan 2 millones diarios, 3 millones diarios y otros que se ganan $1 al día. Entonces, el decir que es que alguien no quiere y ese que gana 2, 3 millones diarios, no tiene, porque tiene otras obligaciones, pero tampoco le está dando la espalda al endeudamiento. Dice, quiero pagar, pero denme ese alivio. Algunas personas simplemente piden que le suspendan el pago 2, 3 meses y volver nuevamente a empezar a pagar y también le dicen que no. Entonces, frente a estas situaciones, ley de insolvencia económica. Doctora Daniela, ¿algo más por indicarnos sobre ese tema de ese embargo antes de finalizar el programa del día de hoy?
Sobre el embargo, nada más, yo creo que todo está muy claro, pero sí tener en cuenta que situaciones para entrar en una cesación de Todas. pagos, todas, las personas que se dejan con su pareja y compartían gastos y ahora tienen que compartirlos solitos, las personas que tienen una enfermedad terminal, las personas que se muere de pronto su pareja fallece. Tienen una empresa y se incendió. Perdieron todo. Exactamente. Eso pasa. Entonces, cantidad de situaciones hay. Nada más esta semana estamos hablando de unos casos en los cuales pues una persona hizo créditos para facilitárselos a su pareja y ya dejaron de ser pareja y pues hasta ahí llegó, ¿cierto? Y ahí quedó con las deudas. Y ahí quedó con las deudas. Entonces, situaciones son muchas. Siempre hay solución, eso es lo que deben de saber el día de hoy. Siempre hay solución al tema del endeudamiento. Así que no se preocupe, busque asesoría, recuerde seguir viendo nuestro programa y seguirnos en las redes sociales de Guerrero Abogados. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva transmisión de Tu Deuda, Nuestra Solución. Síganos en las redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad.